Ahora presentamos el microcultural Referencia Histórica con el doctor Jorge Colautti. Bienvenido, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo no? Con los Jarcas. Así es. Bueno, hoy me viene un poco desordenado con los papeles hoy. Sí. Esto para una radio, para la radio es pertinente, pero en televisión es antitelevisivo, me parece. Pero bueno. Es entendible, estamos en un mundo de revoleo de información, sí, noticias y de instrumentos. Bueno, dispuestos a charlar un poquito de un personaje injustamente olvidado, que se llamó Vito Dumas. A lo mejor los más viejos pueden tener noticias de Vito Dumas, pero en general la gente no sabe quién fue Vito Dumas. Y eso tiene una razón. Bueno, es un personaje que nació allá por 1900, vivió 65 años, nació en Buenos Aires, y se caracterizó por ser un deportista extremadamente arriesgado. Pero a la par también era artista porque era un buen pintor, había concurrido a la Escuela de Bellas Artes, era un gran nadador, era boxeador, a veces me hace acordar a Jorge Newbery, pero bueno, el hecho que en una oportunidad, allá por los años 30, se le ocurre cruzar a nado el Canal de la Mancha. Pero cuando llegó allá, a Francia, tuvo que contratar algunas embarcaciones para que lo acompañaran, no podía ir solo, y eso le salía muy caro, entonces, bueno, desistió de la empresa, pero, pensó, me tengo que volver a Buenos Aires. No iba a agarrar el tren ni el colectivo. Bueno, me voy a ir yo solo en un barco, voy a comprar un barquito y lo voy a llevar yo y voy a cruzar el Atlántico con el barquito. Había un barquito medio podrido en Francia, ya fuera del astillero, y dice, eso es lo que yo voy a comprar. Lo hizo reparar, por supuesto, lo repararon como pudieron. Un barquito que tenía, no sé, lo tengo anotado por acá, casi 13 metros de eslora, o sea, de largo, 13 metros, sí. por 2 y pico de ancho, o sea, de manga. Era un zapato, era eso, más que un barquito. Claro, algo muy, muy básico, ¿no? Pero extremadamente básico y en mal estado. Bueno, lo hizo reparar. Le dijeron, ¿qué va a hacer con esto? No, me voy a Buenos Aires. ¿Cómo a Buenos Aires? Se va a hundir apenas salga, se hunde. No lo haga porque... No, dice, yo lo voy a hacer. Bueno, se largó. Un 13 de diciembre del año 31, de una localidad francesa del sur de Francia, Arcachón. Bueno, se largó, pasó por el Golfo de Vizcaya, pasó por Vigo en España, llegó a las Islas Canarias y ahí llegó la hora de la verdad, a cruzar el Atlántico. Ahora, todo esto, Jorge, ¿él tenía noción justamente de...? Bueno, era un hombre muy inteligente, pero era un aventurero y un amante de los desafíos en solitario. Ah, tenía más de audacia que de otra cosa, entonces. No, audacia e inteligencia. Sí. Era una mezcla e inspiración divina, no sé lo que tenía. Bueno, el hecho es que el Atlántico pudo cruzarlo con el barquito. El famoso Leg 1, porque después tuvo otro. Se durmió llegando al Brasil y varó al sur de Brasil, en Río Grande do Sul, por ahí. Y de allí, bueno, se recompuso y se fue a Buenos Aires. Y llegó maltrecho, una piltrafa era, el barco y él. El barco se estaba desarmando. Se había corrido la bola, en Buenos Aires lo recibieron como un ídolo, un golpe de popularidad extraordinario. Bueno, pero él no se iba a quedar con eso. Allí empezó
una historia un poquitito que tiene que ver con lo humano. En los círculos de navegantes, de deportistas navegantes, los yacht club, todo eso, empezaron a envidiarlo. Porque habían hecho unos argentinos, habían hecho el mismo viaje unos meses antes, pero con toda la tecnología, con todo a favor, con una buena embarcación. Con todas las comodidades. Con todas las comodidades, tiempo, claro. Eran varios, no viajaban solos. A los pocos meses llegó Y claro, lo otro que había sido meses antes, que también había sido popular, quedó eclipsado totalmente por este tipo que no era un navegante, no era un marino. Entonces ya comenzaron a envidiarlo, sobre todo en las altas esferas de la aristocracia porteña. Después esto se va a profundizar. Ya no lo querían. Había un sector que no lo quería porque lo envidiaba directamente. Resolvió hacer otro viaje, pero un poquitito más peligroso. Le envidiaban el talento, sin ninguna duda. Sí, el talento, claro. Eso. Bueno, un día se iba al cine con el hijo en el colectivo urbano de ahí de Buenos Aires y le dice: hijo, me voy a dar la vuelta al mundo. Bueno, me voy a dar la vuelta al mundo. Hizo construir un barco por un buen constructor de barcos ahí en el Tigre, y ese fue el leg 2. Dice: con me voy a ir a dar la vuelta al mundo. Bueno, pero no era mucho más grande que el otro. Tenía 9,50 de eslora, o sea, de largo, por 3,28 de ancho, o sea, de manga. Algo muy chiquito. Sí, más corto y un poco más ancho, sí, claro. Bueno, pero decidió ir por el camino más difícil, porque si no, no tenía gracia. Bueno, navegó, salió de Buenos Aires, técnicamente salió de Montevideo, porque Buenos Aires no le daba autorización, porque eso era una barbaridad, y no cumplía con las reglamentaciones para salir a alta mar. Entonces se fue a Montevideo, y el puerto de Montevideo lo autorizó. O sea que él salió de Montevideo, en definitiva. Estamos hablando del año 42, plena guerra mundial. Bueno, navegó un poco hacia el sur hasta el paralelo 40. El paralelo 40, entre el 40 y el 50, contiene 3 cabos marítimos muy importantes. El de Hornos, el de Buena Esperanza en el sur de África, y el de Tasmania en el sur de Australia. Él iba a pasar por ese paralelo que pasa allí. ¿Qué particularidad tenía ese paralelo? Que allí había vientos muy fuertes, lo cual le podía dar mucha velocidad al velero, pero a su vez era muy tormentoso, porque los vientos sobre la ola producían movimientos muy grandes y tormentas constantes. Entonces, varios habían intentado esa empresa, pero habían perecido todos, habían muerto todos, habían desaparecido. Él dice: voy a ir por ahí. La primera etapa salió de Montevideo, como dijimos, navegó hacia el sur, tomó la altura del 40 hacia oriente y llegó a Ciudad del Cabo, al Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África. Pero en el trayecto tuvo algunos inconvenientes. Una anécdota es que se encontró con un submarino alemán, pero él no llevaba ni radio ni ningún elemento eléctrico, o sea, no daba lugar a sospecharse. O sea, algo muy precario todo. Precario, y al no tener radio daba la idea de no ser un barco involucrado en la guerra. Bueno, se cruzaron con un submarino. En ese submarino había un nazi argentino, ya que hablamos la vez pasada. Sí. Bueno, ahí tuvieron un contacto. Bueno, eso pasó, pero él salió con un problema de infección en una uña. Bueno,
Hay una foto inclusive donde se le ve la mano con una curita en la punta del dedo. Pero en la mitad del viaje se le empezó a infectar. Y bueno, fue tan violenta la inflamación, la infección, que bueno, le tomó todo el brazo, se le hinchó, le dolía de una forma terrible, no lo podía usar, y no poder usar un brazo navegando es una cosa imposible de admitir. Bueno, pero no lo soportaba más. Entonces, la única alternativa que tenía era morirse a los pocos días directamente, porque ¿a dónde iba a ir? En el medio del mar. Bueno, decidió cortarse el brazo. Dijo, me voy a cortar el brazo, me lo voy a amputar yo. Tenía algunos elementos como un hacha, un cuchillo de navegante. Él lo cuenta porque escribió varios libros sobre estas cosas. Así de una manera muy, muy salvaje, muy bueno, fuerte, pero claro. no tenía alternativa. Total, se iba a morir igual. Y una noche, él era muy religioso, muy católico, se encomendó a Santa Teresita y se fue a dormir si podía dormirse. Pero se durmió. En algún momento de la noche se despertó con el brazo que lo podía mover, liviano. Se le había pasado. Lo que había ocurrido es que se le había abierto como una herida en el brazo, como de 8 centímetros de largo, y por ahí drenaba todo el pus. Y eso le produjo la disminución de la infección y pudo más o menos sobrellevarla hasta que llegó a Ciudad del Cabo. Él llevaba algunos remedios, inyecciones de una droga que era parecida, un antecedente de los antibióticos, pero bueno, eso... Bueno, así se salvó, encomendándose a Santa Teresita, y bueno, milagrosamente. La segunda etapa del viaje era la más difícil. Llegaba de Ciudad del Cabo hasta Australia. Él llegó hasta Nueva Zelanda, pasando por todo el mar de Tasmania, que es el mar que está entre Australia y Nueva Zelanda. Es el lugar realmente más peligroso de todo, que le dicen el de los 40 bramadores, 40 por 40 grados y bramadores por el viento. Logró hacer el viaje con grandísimas dificultades desde Wellington, en capital de Nueva Zelanda, salió rumbo al continente americano, cruzando el Pacífico. Se metió en el Pacífico, ya iba dando la vuelta. Llegó a Valparaíso. En Valparaíso le dijeron, no sigas porque esto está cada vez peor. Bueno, ¿y por dónde vas a ir? ¿Por el Estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos? No, por el Cabo de Hornos porque es más difícil. Bueno. O sea, quería y aceptó todo. Bueno, llegó aquella situación que le era mucho perjudicial y más que inconveniente, bueno. Bueno, llegó al Cabo de Hornos. Retos. Allí Sí. lo agarró una tormenta que lo azotó contra el suelo en el barco, se quebró el tabique nasal, pero pudo pasar el Cabo de Hornos con éxito. Maltrecho llegó a Mar del Plata, bueno, y de ahí unos pescadores lo sacaron porque también tenía problemas, lo llevaron al puerto de Mar del Plata y de ahí salió para Buenos Aires. Sintéticamente es eso. Pero yo les recomiendo que lean los libros o que se metan ahora en la biblioteca, gran biblioteca de internet. Es una hazaña extraordinaria, pero cierro con esto. En Buenos Aires, parte de la sociedad lo odiaba. ¿Por qué? Porque al final de su carrera, después de hacer este viaje, se le acercó un señor que se llamaba Juan Domingo Perón, que había asumido en el 46. Y bueno, entonces Perón hizo mucho contacto con el deporte. Bueno, entonces la gente, el antiperonismo, dijo a lo tildaron de mufa. O sea, no había que hablar con Vito Dumo porque era un mufa.
Fíjate vos, y costó la epopeya que logró. Bueno, entonces, desde el punto de vista... el antiperonismo lo condenó al olvido. Lo logró. Vito Duma entró en el olvido. Por esa trampa mortal de la política argentina, una de las tantas, peronismo y antiperonista. Los antiperonistas lo crucificaron porque era muy allegado al general Perón. Bueno, pero demostró que con poco la proeza que hizo y que llevó a cabo. Claro, pero más que todo lo que hizo, lo hizo no por el general Perón, porque seguro lo hizo antes que subiera Perón al poder. Así es. Así que, bueno, un navegante solitario, Vito Duma, uno de los más grandes navegantes en solitario que tuvo el mundo. La hazaña más inaudita que hombre solo jamás haya cumplido en el mar, dijo un escritor y navegante francés. Hombre que le ha gustado los grandes desafíos, incluso yendo en contra de toda situación, ¿cierto?, por ahí positiva. Cuanto más se hacía en el horizonte de la tormenta, más el desafío le gustaba. ¿Y sabés por qué lo hizo a este gran desafío? Para la juventud, para demostrarle a la juventud que todo se puede. Que yendo por el camino del romanticismo algo se podía lograr. Qué bárbaro, qué palabras. Jorge, te agradezco desde ya el hecho de que estés aquí como en otro jueves más, con lo que es tu aporte en la historia grande, importante de nuestro país, justamente con esta referencia histórica que ya es un clásico de este programa. Bueno, hasta la próxima, que vamos a hablar de Camila O'Gorman. Creo que le vamos a dedicar historia, ¿no?, a la madre de la señorita acá, de Camila, que se llama Luisa Jiménez. Así es. Y se lo vamos a dedicar especialmente a ella. Seguramente lo va a escuchar. Querida gente, estamos llegando ya al final, ya seguramente se viene